Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros amigos, lectores, patrocinadores y espectadores de nuestro canal en YouTube y el blog Médico Animósico. Yo soy Rui Méndez y aquí estoy para desear a todos un feliz año de 2020 y para abrir los trabajos de la nemocia cuántica de nuestra Casa Real Sagrada y Grupo de Sabios para nuestro año. Espero que estén todos muy bien y todos muy felices y vamos a dar inicio a este año hablando sobre un tema muy polémico y muy interesante y por eso hablamos en idioma castellano para también comunicarse con nuestros amigos en Latinoamérica, en España, con mis vecinos, con mis camareros queridos, con la gente de mi barrio. Muchas gracias a todos. Pues el tema que hemos elegido para tratar en la tarde de hoy es justamente el cambio climático, Greta Thunberg y el fundamentalismo climatológico. Justamente porque la sociedad está muy dividida. Con el gran evento de las fake news, las personas han pasado a ser víctimas, para no decir esclavas, de sistemas de creencia y modelos mentales creados justamente para que ellas puedan ser manipuladas en grandes masas de seres que están movidos a través de creencias, acordando que la creencia está movida por energías de miedo y de duda, algo que es completamente distinto del conocimiento, que está movido por experiencias y conclusiones que nos posibilitan comprender la verdad. Y por eso vamos a empezar nuestro año hablando de este tema para que nuestros seguidores, para que nuestros acompañantes, para que nuestros lectores y amigos, pacientes, alumnos, patrocinadores, puedan tener información valiosa a respecto de los métodos de manipulación que nuestras élites utilizan para mantener las masas dormentes, indefensas, dóciles y rehén de grandes mentiras que hacen con que las mentes regresivas de este mundo sigan gobernando. Bueno, para hablar de cambio climático, me gustaría hablar un poco de mi niñez en Brasil, justamente porque me acuerdo que cuando tenía allí 3, 4 años, mi familia era muy grande y estaban todos viendo la tele y fue la primera vez que yo he visto noticias sobre los agujeros en la camada de ozono. Estas fueron las primeras noticias que yo he visto en la televisión que realmente lo han movido emociones negativas dentro de mí, ¿no? Luego los agujeros en la camada de ozono han dejado de ser noticia y una otra posible catástrofe llamada efecto estufa o efecto invernadero en castellano, en portugués efecto estufa, era la nueva amenaza que se noticiaba como una metralleta en los periódicos de la tele. Luego, después del efecto invernadero, ha venido el calentamiento global, algo que tampoco ha logrado éxito justamente porque las temperaturas en esta época del calentamiento global, yo me acuerdo de ir al cine para ver la película de Al Gore, Una verdad inconveniente, y tampoco ha logrado éxito con el calentamiento global justamente porque en la época del calentamiento global las temperaturas de nuestro planeta han empezado a bajar. Luego había la amenaza del fin del agua. Decían que la agua iba a acabar y que la humanidad no podría utilizar la agua del mar, entre otras cosas que también no lo han logrado éxito. Aunque hoy en día la humanidad racione la agua de manera mucho más responsable do que lo hacía 10 años atrás. O sea, los métodos de manipulación masiva creados por nuestras élites para llevar a cabo sus agendas no son necesariamente de todo satánicos o inútiles, pero también lo son satánicos y inútiles muchas veces, ¿no? Justamente porque hay una agenda que busca hacer con que toda el agua del mundo sea propiedad privada de empresas multinacionales como Coca-Cola, como Pepsi, como Nestlé. Entonces, claro, las sociedades secretas que gobiernan nuestro mundo y que actúan a través de estas empresas capitalistas salvajes que explotan los recursos sin ninguna conciencia, crean piezas de marketing para que la humanidad toda crea que es mala
y que está destruyendo el planeta, cuando la verdad lo que destruye el planeta es justamente las actividades industriales, el capitalismo, el empresariado, el materialismo, las religiones organizadas en grandes masas. Entonces, es como un chamariz para que la gente mire el otro lado y no mire el hombre por detrás de las cortinas, como ha pasado en El Mago de Oz. Porque la gran verdad es que la raza humana no destruye el planeta, la raza humana es cómplice de la destrucción del planeta justamente porque se sujeta a consumir todo lo que las industrias y las agencias de publicidad les convence a hacerlo, ¿entiendes? Y claro, ahí adentramos en un proceso de satanismo, de control mental, que es justamente la antagonía que hay entre el cambio climático y la creación de una nueva forma de teología, justamente porque así como Jesucristo, así como Jehová, así como Dios, así como Yahvé, así como Zoroastro, así como todos los grandes personajes religiosos de nuestra historia, son entidades invisibles, muchas veces imaginarias, que no se pueden controlar. El cambio climático también es una entidad invisible que la gran mayoría de las personas no pueden controlar. O sea, es una entidad invisible e incontrolable. De manera que si las personas empiezan a policiarse unas a las otras, ao invés de policiar a las industrias, las empresas, el banco, cambiar el capitalismo, entre otras cosas que son mucho más útiles, vamos a estar creando los embriones y las semillas de una sociedad paranoica que se vigila y castiga, enquanto las élites explotan los recursos de manera a controlarlos y valorarlos y venderlos de forma escalonada en la pirámide social, de forma que todos seamos esclavos del dinero. Cuando la verdad el dinero es un pedazo de papel, lo que realmente importa son los recursos. Y claro, como toda teología, como toda peça de magia negra, nuestros magos negros necesitan de avatares, necesitan de seres que se sacrifiquen por su causa, de la manera como el cristianismo ha hecho con Jesucristo, acordando que Jesucristo es una persona que está crucificada y muerta y que promete resucitar en 3 días, ¿no? Entonces, claro, si tu héroe es una persona que está crucificada y toda ensanguentada, ¿qué tipo de resultado este tipo de creencia vai a tener en tu arquetipo heroico ao longo de la vida, ¿entiendes? Y por eso hay tanto fundamentalismo, por eso hay tanta guerra, por eso hay tanta ignorancia, y por eso hay tanta burrice gobernando el mundo, justamente en este momento en que somos testigos de que Estados Unidos e Irán pretenden crear una tercera guerra, entre otras cosas que son falsas banderas y piezas de desinformación para que nosotros continuemos vibrando en las frecuencias del miedo, en las frecuencias de la impotencia, de la amenaza, entre otras frecuencias bajas y telúricas que nuestros gobiernos utilizan justamente para que nosotros estemos dormientes, estemos controlados y no podamos darse cuenta de lo que realmente está pasando. Y de esta manera, como todos los movimientos religiosos, neorreligiosos, necesitan de mártires, necesitan de avatares, nosotros tenemos a Greta Thunberg, esta niña sueca, una blanca europea que se dice activista del clima y que genera en todas las personas orgullo, esperanza y la creencia de que se puede salvar el mundo a través de protestas, a través de la banalización de la pedofilia y de la prostitución infantil, justamente porque si esta niña de 13 años, que es una niña, que es mentirosa, que es victimista, que es depresiva, que es enferma, que es oportunista, que tiene las empresas y los bancos de los satanistas la patrocinando justamente para engañar a las personas. Una niña que no lucha por nada en concreto, justamente porque el clima es una entidad invisible e incontrolable. Si Greta Thunberg estuviera luchando para que todas las personas tuvieran moradía en el planeta Tierra o para que las personas pudieran comer 3 veces al día, como ha hecho Lula, y lo ha logrado, yo creo que sería digna de mi admiración. Pero una vez que es una persona que se comporta como una niña mimada, en los grandes salones de los poderes que gobiernan el planeta Tierra, sea la ONU, sea
Davos o lo que sea, yo creo que realmente es una persona que no inspira confianza, que no inspira respeto, y basta estudiar la historia de su familia. Viene de una familia de actores que están bastante conectados con las iglesias satánicas que hay en Bélgica, que hay en Luxemburgo, que hay en todos estos sitios de Europa. Su madre incluso ha declarado en una entrevista que no hay manera, en algún momento todos acabaremos vendiendo el alma al diablo, entre otras cosas. O sea, basta pesquisar un poquito por ti mismo la historia de Greta Thunberg y su familia para comprender que se tratan de ventrílocos, que se tratan de títeres, que se tratan de marionetas de nuestras élites, justamente para que las personas crean que haberán héroes e ídolos para hacer el trabajo que es de ellas. Entonces, claro, a través de Greta Thunberg tenemos un Cristo masónico, o sea, la creencia de que una niña europea salvará el mundo gracias a la lucha contra el clima, es la misma creencia que un tipo de ojos azules en pleno Oriente Medio ha salvado el mundo y volverá después de 2000 años, ¿entiendes? Y claro, el hecho de que una niña de 13 años esté haciendo el trabajo que son de las personas adultas, que deberían estar haciendo su padre, hace con que el tema de la pedofilia y de la prostitución infantil sean banalizados de manera a permitir que las mismas personas que siempre nos gobernaron por los últimos 2000 años sigan gobernando, ¿entiendes? Y claro, hay también incluso noticias de que Greta Thunberg sería una viajera del tiempo, una time travel. Hay fotos de Greta Thunberg hace 100 o 500 años atrás. O sea, hay una verdadera máquina de publicidad para desacreditar Greta Thunberg, justamente porque si pesquisas un poquito, verá por ti mismo que es algo que no se encaja, que es algo que no es sano. Y desde la perspectiva clarividente está llena de entidades alrededor de sí que se alimentan de esta energía de idolatría, ¿no? De esta energía que generan las masas, como ya lo decía un gran sabio en Brasil, donde más de 4 están reunidos, difícilmente es por algo que realmente tenga valor. Entonces hay que tener mucho cuidado con las grandes masas, ¿no? Con las epifanías, con las catarsis, justamente porque es a través de estos grandes vórtices que se facilita el proceso de incorporación de entidades, asedio, obsesión, entre otras realidades que nuestra medicina, nemocía cuántica y nosotros, médicos de la Casa Real Sagrada de Sirius y Grupo de Sabios, estamos aquí para tratar. Entonces, claro, Greta Thunberg nada más lo es do que un Cristo masónico más creado por nuestras élites, que seguramente será sacrificado hasta los 27 años de edad, para que la gente que le ha seguido siga adorando y neorreligiones puedan ser creadas, justamente porque la humanidad ha amadurecido de 2000 años para acá. La humanidad ya no puede creer en iglesias, la humanidad ya no puede creer en la Biblia solamente, ¿no? Entonces hay que crear nuevas formas de manipulación, nuevas formas de encantamiento, para que la gente que no es capaz de ser individuo siga siendo enganada, acordando que estas personas tienen el derecho de hacerlo justamente porque esta es una realidad gobernada por el libre albedrío. Y ahí, claro, esto materializa eso que nosotros llamamos de fundamentalismo climatológico, que es justamente sustituir la religión, las religiones y el control mental religioso que ha gobernado el mundo, principalmente Europa, y que ha materializado dos grandes guerras mundiales. Y esta misma energía que la religión ya no puede utilizar porque su sistema de creencia es bastante flaco, es bastante caducado, ¿no? Digamos así. Entonces, utilizar, o sea, mantener la humanidad empobrecida, vigilando y castigando a uno mismo, a sus iguales, ao invés de mirar para arriba y comprender quién te está controlando. De forma entonces a sustituir la creencia en Jesús o la creencia en Mahoma o la creencia en Jehová por la necesidad de cuidar impecablemente del clima y de la ecología,
De manera que nosotros seguiremos nos policiando y nos castigando porque has meado en la planta o porque has puesto el plástico donde era papel, entre otras cosas que son absurdos completos, justamente cuando tú estás separando la basura, estás trabajando gratis para las élites y las empresas que fabrican las cosas y te obligan a consumir. Entonces hay un montón de desinformación por detrás de lo que la gente considera políticamente correcto, eh, sobre lo que es ecología, sobre lo que es sostenimiento, sobre lo que es equilibrio. Entonces, claro, nosotros hemos sido testigos de las desesperadas tentativas de nuestra élite a lo largo de los últimos 20 años, o sea, los agujeros en la camada de ozono, el efecto invernadero, el fin de la agua, el calentamiento global, y ahora es el cambio climático que también no ha logrado éxito, entonces ya están llamando de emergencia climática y seguirán haciendo así justamente porque la gente no es capaz de pensar por uno mismo, la gente no es capaz de utilizar su cerebro y su cardiochakra de manera a comprender las informaciones que su yo superior te está enviando. Y por eso tenemos tantas personas obsesionadas, asediadas por entidades regresivas, como vemos que está Greta Thunberg, como vemos que ha sido Hitler en las imágenes que tenemos de la Segunda Guerra, en sus discursos. Entonces es muy importante que las personas en un momento como este, en que el mundo está convulsivo, en que una tercera guerra mundial entre Estados Unidos e Irán es anunciada como si fuera la cosa más normal del mundo en todos los periódicos, en una época en que las personas enfermas se lo hacen pasar por sanadoras, y las personas que son sanadoras justamente enferman porque no son capaces de relacionarse con tamaña mentira, con tamaña hipocresía y cinismo. Pero estamos al final de la era de Kali Yuga. Nosotros sabíamos que iba a ser así, que no iba a ser fácil. Pero la gran verdad es que todo eso está pasando porque estamos nos acercando del cinturón fotónico, estamos nos acercando del centro de la galaxia, de Alción, y ya estamos bajo otros niveles pránicos de información que nuestro yo superior y nuestros ángeles solares nos liberan. De manera que todas estas formas, pensamientos negativas, contratos kármicos, creencias negativas asociadas, programaciones de escasez, entre otras cosas que hacen parte de nuestra oscuridad, empiezan a caducar, empiezan a se reconfigurar, de manera que las personas que comprenden la necesidad y el valor de saber amar, confiar y perdonar con perfección, empiezan a experimentar nuevas vibraciones, nuevas sensaciones, más profundidad, menos miedo, menos inseguridad, menos duda, y la presencia de tu yo superior, de sus creadores y protectores originales, trabajando hombro a hombro contigo. Yo espero que vosotros tengan disfrutado las informaciones que hemos trabajado aquí hoy. No es cualquier persona que tiene la mente sadía, la mente sana, la mente abierta para entrar en contacto con estas verdades. Y espero que tú tengas el discernimiento necesario, la sensibilidad y la intuición necesaria para percibir las cosas a través de tú mismo y no ser un charlatán, y no ser un mentiroso, y no ser un canalha, como vemos que está acontecendo em Brasil, através da presidência de Bolsonaro, através do domínio total da influência religiosa em algo que deveria ser laico. Ou seja, há muito trabalho por fazer em Brasil. E por isso, a gente que não desistir de ser massa de manobra, seguramente perecerá. Aqueles que compreendem a necessidade de ser bípede, de ser indivíduo, de utilizar cérebro e coração juntos, serão justamente as pessoas responsáveis por la construção del futuro, serão os artífices del gran Eldorado que, passada a era de Kali Yuga, volverá a ser nosso planeta. Me gustaría agradecer a audiência de todos e dizer a nossos amigos em Brasil que durante todo o mês de janeiro vocês podem ter acesso a qualquer uma das nossas terapias, realizando doações financeiras simbólicas
com valores a partir de R$ 200 apenas. Me gustaría agradecer a todos. Hasta nuestro próximo encuentro. Un gran abrazo. Namastê.